Previamente habíamos estudiado lo que significa la venida del Señor, o como él lo expresó, la visitación. Expresión que significa un examen, una venida del Hijo del Hombre con el propósito de examinar, investigar la condición en la cual se encontraba el pueblo judío. Y basado en eso, dar un juicio de misericordia o un juicio de castigo. Bueno, ya ustedes en la lección anterior, aquellos que me acompañaron, pudieron darse cuenta del uso de ese término, visitación. En la lección de hoy vamos a hablar de 7 cosas que precederían a la señal cuando empezara a cumplirse lo que el Señor había profetizado. Pero es importante que tengamos presente que todo lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 24 no era para que se cumpliera 2000 años después, sino que, como él mismo lo dijo en el verso 34, ocurriría en esa generación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la pregunta que los discípulos le habían hecho al Señor después de que le habían mostrado el templo, los edificios del templo, la gloria, la magnificencia del templo, y que Él les dijo que todo eso sería destruido, ellos le preguntaron por una señal. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y en lo que vamos a ver en la lección de hoy, en la primera parte, 7 cosas precederían a la señal. Empieza diciéndoles el Señor, primera cosa, vendrán muchos en mi nombre. Dice versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Antes del fin de su siglo, o digámoslo en otras palabras, como lo hemos expresado en otras ocasiones, al fin de esa era, al fin de esa época, cuando cesaría la adoración en el templo, aparecerían falsos cristos que afirmarían ser el Mesías. Eusebio de Cesarea, el historiador de la iglesia primitiva, en su libro cita a Justino Mártir diciendo, después de la ascensión del Señor al cielo, los demonios compelían a algunos hombres a llamarse a sí mismos dioses. Cierto Simón samaritano de la aldea de Gibón realizaba en tiempos del César Claudio milagros mágicos por arte de los demonios que operaban en él. Fue considerado Dios. Bueno, cuando menciona ahí a cierto Simón samaritano, está haciendo referencia a Simón el mago, del cual leemos nosotros en Hechos, en el capítulo 8. Entonces, primera cosa que precedería a la señal que ellos le habían pedido al Señor. Vendrán muchos en mi nombre. 2, oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice a partir del verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y todo esto será principio de dolores. Mas vosotros mirad. En el verso 6, cuando el Señor les dice que van a haber guerras y rumores de guerras, les dice, pero aún no es el fin. Normalmente, cuando alguien lee este versículo y ve que dice el fin, inmediatamente el cerebro está como programado para concluir que el fin se refiere a cuando el Señor retorne por segunda vez. Que nosotros hoy en día estamos esperando ese retorno del Señor. Pero aún no es el fin. Bueno, ¿el fin de qué? ¿A cuál fin se está refiriendo el Señor? Recuerden, la mayoría de las personas asocian esta declaración, el fin, con el fin del mundo. Algo que va a ocurrir cuando el Señor retorne por segunda vez. Es la predicación desde los púlpitos, es lo que se explica en la mayoría de los púlpitos, es lo que se está anunciando ahorita en las plataformas, en las redes sociales, de que todo esto que estamos viendo nosotros que está ocurriendo es la antesala del fin. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús está contestando las preguntas acerca de la destrucción del templo. Pues vamos a leer Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del siglo. Es a ese fin al que está haciendo alusión el Señor en Mateo 24:6. Pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? El fin del siglo. No está hablando del fin del mundo, el fin del cosmos. Está hablando del fin de una era, de una dispensación, de una época. El fin de la dispensación judía. El fin del siglo judío. Ya hemos estudiado en lecciones anteriores que los judíos reconocían 2 siglos o eras. Cuando estaba hablando el Señor sobre la blasfemia acerca del Espíritu Santo, dijo que al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Jesús reconoce 2 siglos, 2 eras, 2 periodos de tiempo. Un siglo era el siglo de la dispensación mosaica, cuando se estaba bajo la ley de Moisés. Y el otro siglo, el siglo venidero, era el siglo del Mesías, cuando sería establecido el reino, la iglesia del Señor. Recordemos que los discípulos recién habían oído la predicción de Jesús de que el templo iba a ser dejado desierto y que muchas de estas cosas ocurrirían en esa generación. La generación de los judíos viviendo en ese entonces en Jerusalén. Ese es el fin que el Señor tenía en mente. Grandes trastornos sociales, religiosos, políticos vendrían sobre el Imperio Romano que abrumarían al Estado de Israel del primer siglo. Aquellos que perseveraran hasta el fin de esta conflagración serían salvos. En otras palabras, no morirían en la guerra de Roma con los rebeldes judíos. El señor Barclay en su comentario, hablando de este versículo 6, de oiréis de guerras y rumores de guerras, escribe, pero es sumamente interesante notar que las cosas que Jesús profetizó estaban ya sucediendo de hecho.
profetizó guerras, y los temidos partos estaban ya de hecho atacando las fronteras romanas. Profetizó terremotos, y en menos de 40 años el mundo romano quedó horrorizado por el terremoto que devastó la Odisea y por la erupción del Vesubio que sepultó a Pompeya en lava. Profetizó hambres, y hubo una hambruna en Roma en los días de Claudio. Hubo de hecho tal tiempo de terror en el futuro inmediato que cuando Tácito, el historiador romano, empezó sus historias, dijo que todo lo que estaba sucediendo parecía demostrar que los dioses estaban buscando no salvar, sino vengarse del Imperio Romano. El Señor había dicho que todas estas cosas que precederían a la señal de su venida no debían excitar a los discípulos ni hacerles pensar que había llegado el momento de la destrucción de Jerusalén. Eran solo el comienzo, como los dolores de parto que preceden al duro trabajo de una mujer que espera dar a luz a su hijo. Por eso dice en el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Y luego en el verso 23 de Marcos 13 les dice, mirad, os lo he dicho antes. En otras palabras, estén alerta. Yo se los he dicho todo de antemano. Los discípulos debían estar alerta para no ser engañados, porque Jesús los preparó con estas palabras. Tercera cosa que precedería a la señal. Os entregarán a tribulación y os matarán. Entonces, Mateo 24:9, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cuando uno lee a partir de Hechos de los Apóstoles, la persecución contra los cristianos comenzó poco después de que el Señor ascendió al cielo. El primer mártir cristiano fue Esteban. Y muchos actos de opresión posteriores llevaron a que los discípulos fueran esparcidos a otros lugares. Hechos capítulo 7 habla de la lapidación de Esteban y Hechos capítulo 8 habla de la persecución que se levantó contra los apóstoles, contra los discípulos y cómo los discípulos fueron esparcidos a otros lugares. Cuarto, muchos tropezarán. Empezando en el verso 10 de Mateo 24, dice el Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cuando llega la persecución, es más fácil ceder a la tentación y ceder a la presión de las autoridades para que revelen información unos sobre otros.
Por eso dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En aquellos días, muchos cristianos fueron ejecutados a causa de otros que los traicionaron. Todo esto haría que muchos se odiaran unos a otros, se aborrecieran unos a otros. Quinto, se levantarán falsos profetas. En el verso 11 dice el Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No solo desde fuera, sino también desde dentro de la iglesia. Había hombres que eran obreros engañosos que trastornaban la fe de algunos. El mismo apóstol Pablo advirtió cuando le escribió a los hermanos de la iglesia en Éfeso, que aún de entre ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. Sexto, multiplicación de la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eran tiempos espiritualmente peligrosos en los que la fe era puesta a prueba por la elección de vivir para los beneficios que este mundo podía ofrecer en lugar de vivir para Dios. Muchos perdieron de vista las cosas más apreciadas. El apóstol Pablo habló de Demas como alguien que amaba este mundo presente. Solo aquellos que perseveraran hasta el fin serían salvos. Ahora, enfoquémonos en lo que el Señor dice en el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuevamente hacemos la pregunta, ¿a cuál fin se está refiriendo el Señor? Vuelvo y repito, es común que cuando alguien lee el fin, mentalmente asocia esa declaración con el fin del mundo, el fin del cosmos, la segunda venida del Señor, el juicio final. Ahora, ¿el fin de qué? El que persevere hasta el fin de qué. Nuevamente, el Señor Jesús está contestando las preguntas acerca de la destrucción del templo y del fin del siglo. Volvamos a leer Mateo 24:3. Estamos retrocediendo en el contexto. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando el Señor dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, no se estaba refiriendo al fin del cosmos, el fin que usted y yo estamos esperando cuando el Señor retorne por segunda vez, que no sabemos cuándo ocurrirá. Cuando el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, está haciendo alusión al fin del siglo, al fin de la era mosaica, al fin de la dispensación mosaica. Una vez más, los judíos reconocían 2 siglos o eras. Y como lo explicaba hace un ratito, cuando el Señor hablaba de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, que era el siglo bajo el cual él estaba viviendo en ese momento. Y recordemos que el Señor nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley.
Este siglo, cuando dice el Señor, ni en este siglo, está haciendo referencia al siglo bajo la ley de Moisés, el de la dispensación mosaica. Y el otro siglo, el venidero, era el siglo del Mesías, cuando sería establecido su reino. Este es el fin que Jesús tenía en mente. El fin de la dispensación judía. Grandes trastornos sociales, religiosos, políticos, vendrían sobre el imperio romano que abrumarían al Estado de Israel del primer siglo. Aquellos que perseveraran hasta el fin de la conflagración serían salvos. Eso es, no morirían en la guerra de Roma con los rebeldes judíos. Henry Alford, en su libro El Nuevo Testamento para lectores ingleses, comentando sobre Mateo 24:13, dice: el significado primario de esto parece ser que cualquiera que permaneciere fiel hasta la destrucción de Jerusalén sería preservado de esta. Los no cristianos, de los que ya sabemos, perecieron en el sitio o después de este. Aún para aquellos que interpretan el fin, Mateo 24:13, como algún fin futuro, ese fin futuro no es el fin del cual está hablando el Señor en este verso. Cada vez que fin es usado, tenemos que mirar el contexto, porque el contexto especifica cuál fin es el que se tiene en mente. N.T. Wright, en su libro Jesús y la victoria de Dios, comentando sobre este versículo 13 de Mateo 24, escribió: en lo que concernía a los discípulos, por muy buenos judíos del primer siglo que fueran, no había ninguna razón para que estuvieran pensando en el fin del universo espacio-temporal. No había ninguna razón, ni en sus antecedentes, ni en nada de lo que Jesús les había dicho hasta ese momento, para que se les ocurriera siquiera que la verdadera historia del mundo o de Israel o del mismo Jesús podría incluir el fin del universo, el fin del espacio-tiempo, o Jesús o cualquier otra persona viniendo a la tierra en un año. Entonces, mirando el contexto de Mateo capítulo 24, podemos percatarnos, hermanos, que cuando encontramos nosotros la frase el fin está haciendo alusión a esa pregunta que le habían hecho los discípulos al Señor en Mateo 24. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No el fin del cosmos, sino el fin de la dispensación judía, que era el siglo en el cual ellos se encontraban en ese momento, porque aún no había empezado la dispensación cristiana. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. El fin del antiguo pacto había venido sobre la iglesia del primer siglo. Cuando Pablo dice, y está escribiendo la primera carta a los Corintios, dice que ellos habían alcanzado los fines de los siglos.
o el fin del siglo, el fin del Antiguo Testamento, el fin de la dispensación mosaica. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 26, de otra manera, hablando del sacrificio de nuestro Señor, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, preste atención, hermano, pero ahora, en la consumación de los siglos, ahora es igual a la consumación de los siglos. Ahora no significa más tarde, ni en un futuro lejano. El escritor de Hebreos dice, ahora estamos en la consumación de los siglos. Estamos en el fin de la dispensación mosaica. Eso es de lo que ellos le estaban preguntando al Señor. La consumación de los siglos es el fin del siglo de Mateo 24:3 en la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor. El Nuevo Testamento describe la inminencia de la venida del Señor y el fin de todas las cosas. En otras palabras, el fin de la claramente dispensación judía con las sombras del antiguo pacto. No hay otra explicación excepto que el tiempo se estaba acabando para las sombras del antiguo pacto. Obligar este versículo y a otros similares a describir un periodo de casi 2000 años en el futuro hace que el intérprete concluya que los textos de tiempos bíblicos no tienen sentido. Jesús declaró a los líderes religiosos de su día que el reino de Dios les sería quitado. Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y no solamente eso. ¿Cuándo ocurriría eso? ¿Cuándo le sería quitado el reino y dado a otra gente para que produjera los frutos que Dios esperaba? Dice el verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. La generación de ellos esperaría la transferencia del reino. Y para ellos, eso era el fin. Hemos visto hasta aquí, hermanos, 6 cosas que precederían a la señal. Falta una séptima, pero de ella vamos a hablar en el día de mañana, en la lección de mañana, porque es un poco extensa en su explicación. Podría dar una explicación breve, cortita, pero no es mi interés, porque es referente a que sería predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Mateo 24:14. Mañana, esperando que Dios nos permita estar aún con vida, vamos entonces a estudiar este 7º acto antes de la señal. La predicación del evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendría el fin, que obviamente ha sido muy mal interpretado, muy mal expuesto, ha sido torcido completamente para aplicarlo a esta época en la cual nosotros estamos viviendo.